enemigos, son muchos los que me atacan, Señor. Son muchos los que dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Sálvame, Señor. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Clamaré a ti y tú me responderás desde tu lugar santo, Señor. Yo me acuesto y duermo y despierto confiado en ti. Aunque me rodean legiones de soldados, yo no tengo nada, nada que temer. Aunque me rodean legiones de soldados, yo no tengo nada, nada que temer, porque tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Pero tú, Señor, me rodeas, como escudo me guardas. Eres mi roca y el que sostiene mi alma. Les doy la bienvenida a este nuevo estudio interesante y emocionante de las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando Romanos el capítulo 8 y hoy nos toca ver los versos del 13 al 17. Esta parte de Romanos es como que dijera que el Espíritu es un tesoro, pero que está en un recipiente de barro. Permítanme leer esta parte y luego tener un momento de oración. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Así que, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, del 13 al 17. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, estamos aquí para meditar en su palabra. A través del Espíritu Santo, toque nuestra mente y nuestro corazón, y sobre todo, que nuestra voluntad por la fe esté dispuesta a servirle y a seguir con usted. De esa manera, nuestra vida estará segura en sus manos, y por supuesto, sabremos también que usted llevará de triunfo en triunfo nuestra existencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta ahora, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo viene manifestando que el Espíritu Santo en nuestras vidas es. Entre el verso 1 al 4 nos dice, ¿quién nos da la verdadera libertad para vivir a la manera de Dios? En los versos del 4 al 9 nos dice que el Espíritu le da vida a la carne.
En los versos del 9 al 14, que ya vimos en el programa anterior, es como que dijera, el Espíritu es el que hace morir las obras de la carne. Hoy veremos que Pablo en este pasaje nos dice que al creer por fe en Cristo, Dios nos da el Espíritu Santo con todo su poder para que vivifique nuestro cuerpo débil, mortal, dándole verdadera vida cada día. El que Dios nos dé su Espíritu para que en este cuerpo débil y frágil es como que nos hubiese dado un tesoro para tenerlo en un recipiente de barro, para que al permitirle usarnos, el honor y gloria sea de Dios y no nuestro. O como diría Pablo, con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. El tesoro es el poder de Dios que nos da por medio del Espíritu Santo. Y los vasos de barro son nuestros cuerpos mortales. Por tanto, debemos dejar que este tesoro reluzca con su poder. Ahora vamos a entrar en la palabra. Primero, recordemos la paradoja de la vida. Dice el verso 13 de Romanos 8 que nos compete: el Espíritu hace que la muerte de la carne conduzca a la vida a nuestro cuerpo mortal. Lo expresa así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Pablo nos dice que debemos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne para alcanzar una vida plena. Esta es una paradoja. O como lo dijo Jesucristo: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. ¿Se da cuenta? Hay una clase de vida que conduce a la muerte y una clase de muerte que conduce a la vida. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si lo hacemos conforme al Espíritu, viviremos. Tenemos que hacer morir los deseos de la carne mediante el poder del Espíritu Santo. Esta es nuestra lucha diaria de santificación. ¿Cómo hacer morir las obras de la carne en nuestro cuerpo? En el mensaje anterior de Romanos, enunciamos que debemos cambiar nuestra manera de pensar, cambiando la naturaleza vieja, o sea, nuestros viejos conceptos, por la nueva naturaleza del Espíritu, la palabra de Dios interpretada bajo el propósito del Espíritu Santo. O como lo diría Pablo escribiéndole a los Efesios: con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, del 22 al 24. Este proceso conlleva dejar morir los deseos de la carne. Como diría Pablo escribiendo a los Gálatas en un pasaje gemelo, les dice: porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, el verso 24. ¿Se da cuenta? Los que son de Cristo crucifican los deseos de la carne a fin de que éstos mueran. ¿Por qué crucificar? ¿Por qué ocupa esto el apóstol Pablo? ¿Qué implica crucificar? ¿Cuál es este ícono en la vida diaria de los creyentes? Así es que esto lo habíamos dejado para dilucidarlo y lo vamos a dilucidar hoy. Si entendemos qué conlleva la crucifixión,
entenderemos el proceso de su aplicación en nuestra vida. Primero, la crucifixión era una condena de muerte. Segundo, era una sentencia que dictada no había vuelta atrás. Tercero, era un castigo individual, personal. Y cuarto, el proceso era tormentoso e irreversible. De esto se desprende que los deseos de la carne tenemos que sentenciarlos a la muerte sin vuelta atrás, que lo debemos decidir nosotros de una manera personal, no dependemos de otros. Y finalmente, que el proceso no es fácil, es progresivo y tormentoso. ¿Sabe que a veces queremos echar la culpa de todo lo que nos pasa a las demás personas? Si mi esposa no fuera así, si mi esposo no fuera así, si mis hijos hicieran esto, si mi jefe hiciera este otro, si mis trabajadores... No, esto es muy personal. Así que usted y yo como creyentes debemos decidir sentenciar a los deseos de la carne a la muerte y permitir que el Espíritu Santo lo lleve a crucifixión. ¿Para qué? Para que lo resucite con su poder a un cuerpo que goce en Dios. ¿Dolerá dejar que muera eso que amamos, pero que sabemos que nos hace daño? Sí, claro, pero sabemos que es necesario hacerlo, porque nos está haciendo daño. Debe morir. Por supuesto, ¿qué es lo que debe morir y que nos hace daño? Pablo dirá, por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros: adulterio, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. También dirá, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con todo tipo de maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. He leído Efesios capítulo 4, los versos 25 al 32. Por supuesto hay muchísimos más pasajes, pero con estos queda claro. ¿Nos cuesta dejar este estilo de vida en algunas de sus áreas? No sé con cuáles está luchando usted. Yo tengo las mías, con las que lucho cada día. Pero Dios quiere que mueran estos estilos de vida y Él va a resucitar un estilo de vida que va de acuerdo con el amor de Dios. Por así decirlo, al crucificar la carne y lo vil en nosotros, el Espíritu resucita en nuestro cuerpo lo precioso que Dios tiene allí y que nos da gozo perenne. Esta es la paradoja de la verdadera vida. Como le diría Dios a Jeremías, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé. Palabra del Señor. Yo te protegeré del poder de los malvados.
yo te libraré del poder de los violentos. Jeremías capítulo 15, los versos 19 al 21, leí de la versión Reina Valera contemporánea. ¿Dios puede sacar lo precioso de lo vil? Sí, claro. Así que crucificar a los deseos de la carne hasta que lleguen a morir en nuestra mente y nuestros pensamientos queden fijos en la palabra de Dios, nos lleva a la vida plena y de gozo en Cristo, lo verdaderamente apreciable y precioso. La segunda cosa que ahora vamos a topar es el asunto de la santidad como hijos e hijas de Dios. El Espíritu lleva la santidad de ser hijos e hijas de Dios. Si somos hijos e hijas de Dios, Él quiere que vayamos hacia la santidad. El verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Así es que Pablo dice que si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, tomando el control de nuestra vida, entonces vamos cada día a ir siendo transformados a la estatura de Cristo como hijos e hijas de Dios. La Biblia dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26, ya se da cuenta que es el Espíritu el que nos ayuda en esto. También dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Nuestro modelo es Cristo. Allá nos quiere llevar Jesús, no al modelo de la religión, no al modelo del sistema religioso o de la moralidad, sino al modelo único, Jesucristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo para guiarnos a la santidad? Primero, nos instruye en el verdadero sentido de su palabra, enseñándonos a entenderla y obedecerla. Claro está que nosotros debemos leerla y meditarla. Entonces el Espíritu Santo la transformará en rema para llevarnos a la santidad. Algunos pasajes que muestran esto que es vital y de saber meditar las Escrituras son los siguientes. Por ejemplo, lo que le dijeron a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas, ni desmayes, porque el Señor Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, del 7 al 9. O como diría el salmista, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Salmo 25, 4 y 5. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Oh, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, 10. Así es que el Espíritu en primer lugar nos enseña a entender la palabra y el propósito correcto de esa palabra para vivirla. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos incomoda cuando estamos en pecado o decidimos pecar. Es como un sensor en nuestra vida de santidad. Ya lo habíamos manifestado esto antes. ¿Se ha dado cuenta que ahora que tiene al Espíritu, que es hijo e hija de Dios,
Hay cosas, lugares, conversaciones, palabras que ahora le incomodan. Eso le muestra que usted está siendo guiado y enseñado por el Espíritu de Dios. Ajá, eso es lo que Dios quiere. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu en su palabra, nos iremos asemejando cada día más a Jesucristo. Esto le muestra que cuando estamos actuando mal, el Espíritu Santo se entristece y nos hace sentir su censor de que estamos mal. La Escritura dice así: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Así es que permitamos ser guiados por su Espíritu a través de su palabra, y cada día nos iremos asemejando más a Cristo como hijos e hijas de Dios. Por supuesto, usted y yo tenemos que tener una estampa correcta de la vida de Jesucristo. Algunos la tienen porque no leen las Escrituras incorrecta. Solo de sufrimiento, pobrecito, solo estuvo en la cruz. No, Él también disfrutó, hizo milagros, se regocijó, estuvo con las personas, las amó. Claro que también sufrió. Igual es nuestra vida. Dios, a través del Espíritu Santo, nos llevará a la imagen de la semejanza de Cristo. Este es el tesoro, en usar en nuestro cuerpo mortal para entrar en el proceso de santificación hacia la madurez espiritual como hijos e hijas de Dios hasta la medida de la estatura de Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando está en nuestra vida. ¿Y qué del temor? Entendiéndose por temor al miedo, porque el temor a Dios es el respeto, pero aquí estamos hablando del miedo. El Espíritu, dice Pablo, nos libera del temor y nos une en amor con Dios. ¡Qué hermoso! Él dice en los versos 15 y 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 al 16. Pablo ahora emplea la analogía del temor de un esclavo versus el amor de un hijo a su padre amoroso. Antes, cuando éramos esclavos del pecado, estábamos bajo el espíritu del temor al castigo. Y como esclavos, no podíamos salirnos de las órdenes de nuestro terrible amo, el pecado, a sabiendas que estábamos haciendo mal y que todas estas transgresiones que eran a la ley de Dios traía castigo o muerte. Queríamos hacer lo correcto, como lo da en testimonio Pablo en el capítulo 7 de Romanos, y terminábamos haciendo el mal que no queríamos. Obligados por el pecado en nuestra débil carne, éramos por naturaleza hijos de ira. El castigo y pena de muerte estaba en nuestra cabeza y el terror corroía nuestras entrañas. Pero al alcanzar el milagro de llegar a ser hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo, el espíritu de temor se extingue, porque ahora por el Espíritu Santo en nuestra vida podemos libremente llegar a Dios y decir, como un niño a su padre, Abba, Papito. Esta es una expresión aramea, y su traducción al español podríamos decir que señala el amor inocente y de confianza de un niño a su padre, que cuando lo ve, corre a sus brazos diciendo, Papito. Esto es lo que expresa Pablo en Gálatas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Gálatas capítulo 4, los versos 6 y 7. ¿Se da cuenta?
Ahora tenemos el tesoro del Espíritu Santo que nos hace hijos e hijas de Dios. Ya no tememos acercarnos a Dios, porque ahora es nuestro Padre. Somos amados, queridos, perdonados, justificados, aceptados. Ponga todas las demás cosas que usted quiera. Una iglesia que lleva a sus feligreses a obedecer a Dios por temor, de miedo, no ha entendido el tesoro que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, y probablemente Cristo esté ausente de sus vidas. El pueblo de Israel, los judíos, temían pronunciar el nombre de Dios. Por eso cada vez que encontraron su nombre, el famoso tetragramatón, JHWH, lo cambiaron por Señor, Adonai o Kyrios, temiendo el castigo de pronunciar su nombre en vano. Tenían miedo. Pero usted y yo podemos llegar hasta su presencia libremente y decir, Abba, papito, como Jesús en el huerto de Getsemaní. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Marcos 14:36. Pero hay más. ¿Cómo estar seguro que soy hijo o hija de Dios? Leamos estos pasajes. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí en los versos 15 y 16 de Romanos 8. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. ¿Se da cuenta? El verso 16 de Romanos 8 dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Pero el verso 15 dice que por tener el Espíritu nosotros podemos decir a Dios, Abba, papito. Y en Gálatas 4:6 manifiesta que por ser hijos e hijas, el Espíritu de Cristo clama en nuestro interior, Abba. Esto quiere decir que nuestra seguridad de ser hijos e hijas de Dios está en el doble testimonio interno, el del Espíritu Santo y el nuestro, que se unen para sentir el amor de la seguridad de Dios. ¿Acaso no ha experimentado en oración esa sensación interna de seguridad y amor al pedir y hablar a Dios? Claro que sí. No hay temor. Se puede sentir el amor del Padre y abandonarnos a su gracia con toda libertad. Ese es el poder del Espíritu que nos ha liberado del temor de acercarnos a Dios y nos da la seguridad de llegarnos a Él como nuestro Padre amoroso. Cuando usted teme, solo puede suceder dos cosas. Primera, aún no tiene a Dios en su vida. El Espíritu Santo no habita en usted. Por tanto, teme a Dios y no se siente amado o amada por Dios porque no lo tiene. Mire lo que dice Juan en su primera carta. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18, la primera parte. En segundo lugar, si es hijo o hija de Dios, pero el temor de Dios, usted tiene todavía temor a Dios a pesar de ser hijo e hija de Dios, implica que a lo mejor el amor de Dios no se ha perfeccionado en su vida. Usted siente la voz del Espíritu Santo en su vida, pero teme hacerle caso, porque el amor de Dios aún no se ha perfeccionado en usted. Dice Juan que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Escuche, porque el temor lleva consigo castigo, y el que teme, si es hijo o hija de Dios, no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Si usted sabe a ciencia cierta que es hijo o hija de Dios,
que ha experimentado el amor de Dios en su vida, pero hay algo que no le está permitiendo que el Espíritu Santo tome control en su vida, entonces debe ponerse a cuentas con el Señor y decirle que le permite que a través del Espíritu Santo sea quien controle su vida. Entonces experimentará el gozo y el poder del triunfo, y esas experiencias aumentarán su fe y su amor en Dios se perfeccionará. Finalmente, el Espíritu nos garantiza ser herederos y coherederos. Dice el verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Ahora Pablo nos hace conocer que el Espíritu, a más de ser la garantía y testimonio de que somos hijos e hijas de Dios, y que no solo nos conduce a la victoria sobre el pecado en nuestro cuerpo carnal, con gratas experiencias que aumentan nuestra fe y gozo, sino que también nos introduce al proceso de madurez en la santificación continua que nos da libertad para acercarnos a Dios como nuestro Padre, para disfrutar de todo lo que Él posee, es decir, ser herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tenemos herencia, sino que está a nuestro alcance todo lo que Cristo ha logrado. Ser heredero implica tener derecho a lo que el Padre tiene. Ser coheredero es que su herencia no va a ser repartida, sino que todos disfrutaremos en común sus posesiones y poderes para usufructuar de ellos. Es algo en común. Así que Dios en su amor dice que usted y yo juntamente con Cristo gozaremos de todo lo que tiene Dios. ¡Qué maravilloso! Y todo gratuitamente al creer por la fe en la obra expiatoria de Cristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero alguien dirá, eso será cuando venga el final de todo este sistema, o al menos cuando yo parta a su presencia, después de la muerte física. Mientras tanto, como creyente, tengo que estar aquí sufriendo. ¿Sabe qué? No tenemos que esperar morir para disfrutar de esto. Ya podemos saborear ahora mismo muchas de esas bendiciones. Le voy a leer Efesios, el capítulo 1, los versos del 3 al 8 y de los versos del 11 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para por medio de Jesucristo adoptarnos como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. En este pasaje se menciona algunos logros que ya estamos gozando al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Voy a repetirle algunos de este pasaje, usted podrá encontrar muchísimos más. Bendecidos, escogidos, predestinados, redimidos, perdonados,
dotados de sabiduría y entendimiento, iluminados al conocer el misterio de su voluntad, tener herencia, ser sellados como algo auténtico y garantía de ser herederos, entre otros muchos. Usted y yo como herederos y coherederos podemos disfrutar desde ahora estas riquezas por medio del Espíritu Santo y por supuesto en la vida venidera la plenitud eterna de estas riquezas obtenidas gratuitamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluyamos. ¿Por qué estamos viviendo vidas sin sentido y emoción? Porque no somos conscientes de lo que tenemos a nuestro alcance y nos dejamos llevar por los deseos de la carne, que nos ofrece sensaciones pasajeras y engañosas. Por eso Pablo dice, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 22, 23. Estamos siendo engañados. Tenemos este poder de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo, y nos estamos ahogándonos y dejándonos morir en manos del sistema que nos vende, por un lado, todo lo negativo. ¿Se ha dado cuenta que nos cuesta encontrar cosas positivas, pero sí somos rápidos para mirar lo negativo? Por otro lado, el sistema también nos vende sensaciones y necesidades creadas para que ambicionemos tenerlas para supuestamente ser felices. Cosas que no son necesarias ni son la felicidad, pero que las anhelamos, solo para darnos cuenta que cuando las vamos alcanzando, realmente no somos felices. Estamos ahogándonos, como dice el dicho, en un vaso de agua, cuando tenemos de Dios todo lo necesario, de acuerdo a lo real y en los propósitos de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu y decidamos hacer morir las obras de la carne en nuestro cuerpo mortal, crucificándolas, sabiendo que esto nos trae vida y disfrute de las bendiciones obtenidas en Cristo por medio del tesoro poderoso del Espíritu Santo, en ese recipiente de barro que es nuestro cuerpo débil y mortal. ¿Qué esperamos? Sigamos a Dios en su Espíritu. Que el Señor los bendiga. Seguiremos estudiando Romanos. Nos veremos pronto. Hasta eso, que Dios esté con ustedes.